Antes de empezar con el podcast 296, permítanme recordarles que ya tenemos una comunidad cristiana a la que cada uno de ustedes se puede hacer miembro. Si ingresas ahora mismo, encontrarás la escuela para padres y el taller para matrimonios. Ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y ahí encuentras toda la información. Tendrás la oportunidad, además, de acceder a contenido semanal. Una semana, sala de consejerías, y a la siguiente semana, un curso. 7 clases especializadas que te ayudan a resolver todos los retos de la educación cristiana. Ahora sí, podcast número 296. Estaba bastante preocupada esta mamá. Tiene 2 hijos, una hija ya mayor de edad y un hijo que anda por los 15 años, educados bajo la ética cristiana, tomando todas las previsiones que fueron necesarias para educar sexualmente a sus hijos de la manera conveniente, con la información justa y a su tiempo. Pero el muchacho empieza a ir a sus primeras reuniones, las reuniones de colegio, las clásicas reuniones de la sociedad, en donde los demás muchachos no tienen esa misma ética cristiana que se le enseñó en casa. Y aparecen las niñas, las jovencitas que, a diferencia de nuestros tiempos, ahora empiezan a perseguir a los varones. Y una niña es la que se le declara. Le dice que quiere ser su novia, que está loca de amor por el muchacho. Y el muchacho inicialmente accede con cierto temor, tanto temor de no hacer las cosas mal, que inclusive se lo cuenta a sus padres. Ellos le advierten: regla básica de esta casa, no se tienen relaciones sentimentales antes de los 18 años, así como solemos enseñarlo los cristianos. Pero está la tentación en el muchacho que decide omitir los consejos de su papá y de su mamá. Está en esa continua lucha de no saber qué hacer. Su despertar sexual, el acoso de la señorita y la presión de sus padres, que lo llevan a vivir estos momentos de dificultad. En el presente podcast, no solamente encontrarás una respuesta a esta madre, sino que además voy a fungir como si yo fuera el padre de esos jóvenes. O sea, vas a encontrar un discurso extractado de mis experiencias con mis hijos varones, lo que yo solía decir en tiempos como estos, cuando mis hijos enfrentaban las tentaciones propias de su juventud. Y quizá esto ayude a muchos padres a saber qué decir, cómo obrar. Y digo padres porque aquí es muy importante la presencia del varón, del papá. Hola, yo soy José Ordóñez y te invito a disfrutar el siguiente audio podcast. Bienvenidos. Bueno, primero con lo que acabas de decir, debes poner en práctica lo que hoy estábamos hablando acerca de Colosenses, creo que fue. Colosenses 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Cuando te dicen eso es sencillo, simplemente enséñale a utilizar el preservativo y eso es normal. El problema es que nosotros no podemos ver el pecado y la forma como procede el mundo como algo normal. Ellos llaman normalidad al pecado. Acuérdate que el Señor nos advierte: a lo malo lo van a llamar bueno y a lo bueno lo van a llamar malo. Ante los ojos y el criterio de inclusive tus mismos familiares, tú estás siendo demasiado mojigata y no dejas que tu hijo tenga su despertar sexual. Entonces a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Esa es práctica de la que el Señor nos advierte. A ver, y voy a adelantar alguito, no intento desviarme, pero sí darte el consejo que necesitas. Pero el día viernes, cuando ya estemos hablando de noviazgo, vamos a tocar temas como estos, en el sentido de que, primero, uno no habla de sexualidad con los hijos cuando están adolescentes ni preadolescentes. Como lo he dicho, uno habla desde que están niños, solo que el lenguaje cuando están más pequeñitos es el lenguaje adecuado. También vamos a hablar de qué lenguaje uno tiene. Dentro de los lenguajes que uno mantiene con los hijos es hablar de que algún día, cuando ellos vean que las princesas de Disney se besan y cuando empieza a tener conocimiento acerca de lo que son las relaciones sentimentales,
que de todas maneras son tan abstractas y son como tan difusas cuando están pequeñitos, son como tan idealistas. Son pequeños espacios que los niños abren para que nosotros entremos a hablar con claridad y a empezar a poner ciertas normas que son muy lógicas, o sea, para nosotros los cristianos, como por ejemplo, advertirles, decirles, comentarles que en esta casa no se tiene relaciones de novios hasta los 18 años. ¿Cuántos años tienes? 5, mamá. A ver, contemos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Imagínate que te faltan 13 años para ver si algún día tienes un novio. Eso falta mucho tiempo. Conforme la niña, el niño van creciendo, entonces ya uno utiliza el lenguaje adecuado, manteniendo una regla y una norma. Te hablo la regla y la norma de los Ordóñez, que no se dijo a los 14 años ni a los 15 años, se dijo desde que estaban pequeños. En esta casa no se permiten los novios antes de los 18 años. Inclusive a veces yo les decía, y ojalá de los 18 se esperaran un tiempito más, pero por lo menos déjenme ponerles el tiempo que ustedes conocen, no haciendo diferenciación entre, porque es que él es hombre, los niños lo pueden tener desde los 15, no. Tanto los niños como las niñas de esta casa no pueden, no se permiten, no se bendicen, no se lleva la bendición del Padre y no lo vamos a avalar, noviazgos antes de los 18 años. ¿Cuándo? Cuando tuvieron su despertar sexual, no, desde pequeños. Es una regla que está puesta ahí, que constantemente se debe reafirmar. No sé cómo haya sido el proceso en el que se haya dado que tu hijo está siendo cautivado por algo que, por una de las fuerzas más difíciles de domar en el ser humano y máxime en los hombres. El hombre más fuerte de la Biblia, Sansón, y el hombre más sabio de la Biblia, Salomón, sucumbieron ante las caricias de una mujer. No es una tentación nada que ver, sencilla, no. Es una gran tentación, pero volvamos a la conversación que hemos tenido durante todo el día. Instruye al niño en su camino, cuando fuere grande no será de él. Tú me dices que desde pequeño le pusieron bases cristianas. Hemos hablado hoy que si nosotros hemos hecho el trabajo adecuado y como él ya está en la etapa en donde él está calculando los valores morales que le está ofreciendo la sociedad como los que hay en la casa, va a tener que empezar a tomar decisiones y ahí es donde tanto tú como tu esposo le tienen que enseñar a tomar decisiones. Número 1, hable con su hijo. Sobre todo el papá tiene que hablar con él. Tiene que llevárselo y conversar. Cuando hablemos de sexualidad y hablemos de noviazgo se van a dar cuenta. Les voy a hablar acerca de una frase que acuñamos ahí, que es: las cosas importantes se dicen en lugares importantes. Entonces necesito, no diga cosas importantes en lugares casuales y de manera casual. Haga de las cosas importantes un lenguaje importante que el hijo no lo pueda olvidar. Como por ejemplo, llevárselo a un viaje y se lo lleva para un viaje y se toman tiempo en donde se fueron, estuvieron, qué sé yo, me invento un canotaje, estuvieron en un río, acamparon papá e hijo y el papá aprovechó la noche en la fogata, se sentó y dijo: estoy preocupado por ti. Le sacó ejemplos donde le dijo: mira, como el que le acabo de decir. Sansón, siendo tan fuerte, sucumbió ante su Dalila. Salomón, siendo tan sabio, tuvo 1000 mujeres y eso fueron no 1000 problemas, fue 1.000.000 de problemas que se acarreó sobre esto. Pero aparte de eso, mi experiencia en la vida, la experiencia de tu tío, la experiencia de esto, la experiencia, llénese de argumentos suficientemente inteligentes y sabios para que cuando estés hablando con tu hijo, él entienda, número 1, que tú no te aterras por su proceder, que lo entiendes. Yo puedo entenderte, hijo, porque yo también tuve 15 años. Yo también sé lo que es el despertar sexual. Yo sé lo difícil, sé el gran reto que tienes por delante. Si me metiera en tus zapatos, yo diría: wow, qué gran tentación la que tiene. Pero, hijo, estás en peligro. Y nadie como tú puede resolver este asunto. Yo no lo puedo resolver por ti, pero te estás poniendo en la línea de fuego. ¿Tu papá te engaña? Cierto que no. Tu papá es tu mejor aliado. Tu papá ha vivido. Tu papá daría la vida por ti.
pero estoy en tus manos. Esta decisión la tienes que tomar tú y esa relación no te sirve. Yo no te la voy a permitir. En mi casa no se permite tener noviazgos antes de esta edad. No sé cómo le vas a hacer si tú decides tener a escondidas y sin la protección y la acción de tus padres un noviazgo a escondidas, porque lo vas a tener que tener a escondidas. Pero te recuerdo algo que te hemos enseñado desde que estás pequeño. Te recuerdo algo. Deshonras al papá y deshonras a la mamá y te empieza a ir mal. Te vas a meter en 1000 problemas. Como tú le has dado un código de ética y de moralidad cristiana desde pequeño, tú le estás advirtiendo de las consecuencias. Le estás diciendo, Dios no tiene por inocente al pecador. Vas a hacer llorar mucho a tu madre. ¿Tu madre merece eso? Creo que no. ¿Lo merezco yo? Bueno, no se trata en esta conversación de qué es lo que merezco yo. Se trata de lo que vas a hacer tú. Y yo que soy tu padre te estoy viendo cercano a la línea de fuego. En el nombre de Jesús, hijo mío, no lo hagas. Escúchame, mírame a los ojos. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. Quiero que hagas esto, que cortes toda relación con esa niña, toda comunicación. Hazlo por tu bien. Huye de las pasiones juveniles. Entonces abres la Biblia y le dices, mira, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, teniendo un destino tan grande, Timoteo. A Timoteo le pasaba lo que te pasa a ti. Tienes un destino muy grande. Dios me ha confirmado las cosas hermosas que hará contigo. Estoy seguro de a dónde vas a llegar. Pero huye, porque de las pasiones juveniles hay que huir. Hijo, yo como tu padre te pido, huye. Estoy en tus manos. Tú decides, hijo. Te vas a complicar la vida. Huye, corta toda relación. Yo no lo voy a hacer por ti porque tú eres un adulto, tienes 15 años y ya sabes definir en tu vida. Tú le das el tinte que tú quieres. Déjanos ver que todos estos 15 años en toda la formación que te hemos dado tienen razón, tienen asidero y como ser inteligente que eres, que nos vas a hacer caso y que vas a aprender a correr. Pero no va a ser la primera vez que vas a correr. Vas a correr otras tantas veces en la vida. Yo voy a estar aquí para advertirte cuando estés en peligro. Establece una conversación con tu hijo sincera, que él te vea como alguien preocupado que está ahí para ayudarlo. Y ayúdalo. Nadie como el papá ayuda en ese tipo de cosas. La mamá pone la parte almática, o sea, pone la preocupación, ¿sí? Pone la parte sentimental, pero nada como cuando un padre habla con un hijo. Las conversaciones con los hijos, ¿sí? Los hijos no son tontos, menos los niños de hoy en día. Un hijo sabe cuando alguien con autoridad y con amor le está hablando. Y tienes que llevarlo a eso, a ese momento en donde sopese las dos cosas. O escojo la moralidad del mundo o la moralidad que me enseñaron en casa y decido escuchar y hacerle caso al hombre más importante de mi vida. Suelo decirle inclusive a mi hijo, al que está todavía soltero, lo miro a los ojos y le digo, Andrés, ¿quién es el hombre que más te ama? Me dice, tú, papá. Yo soy el hombre que más te ama, el hombre que da la vida por ti. Y lo cojo y me lo como a besos. Le agarro los cachetes y lo beso. Le digo, yo te amo. Eres mi orgullo. Yo soy el hombre que más te amo. Cuando tengas un hijo, ahí ya me corro un poquito porque vas a tener un hombre que más te va a amar a ti. Pero mientras tanto, yo te amo. Y cuando tú reafirmas el amor y el compromiso por un hijo, las veces que después lo tengas que llamar, como hago yo con mi hijo, Andrés, tenemos que hablar. Y me lo llevo a un restaurante y hablamos. Y le hablo en los términos en que yo te estoy diciendo, así le hablo a mi hijo, le digo, hijo, tienes que ser responsable, tienes que hacer esto, te amo, estoy esperando lo mejor de ti, regálame la mejor versión tuya que tú puedes. Si nuestros padres lo hubieran hecho con nosotros, seguro nos hubieran eximido de tantos errores que cometimos. No lo hicieron, pero ahora es tiempo que nosotros lo hagamos. No solamente para ti, sino para todos los padres que están aquí. No desestimen el valor que tiene la conversación entre hombres, entre varones. Eso es muy poderoso. Por eso decidimos crear la comunidad cristiana. Porque de pronto allí, reunidos, podemos encontrar respuestas como estas a todos los retos que tenemos para crear una familia. Ya lo sabes, ve ahora mismo a joseordonezcristiano.com y allí encuentras toda la información, cómo puedes ser parte de la comunidad. Por ahora,
Les deseo que si son padres, Dios los impregne de su sabiduría para saber qué decir, cómo hablar, cómo proceder en situaciones como estas. Y si eres un joven y estás escuchando este podcast, huye de las pasiones juveniles. Que Dios los bendiga.